Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada, donde en cada capítulo tendremos distintos invitados para tratar algún tema relacionado con cada pétalo de la flor de la permacultura. Soy Pablo Llambías y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas a todas y todos a un nuevo capítulo de Permacultura Podcast. Hoy nos toca revisar el pétalo que habla de la administración de la tierra y la naturaleza. En esta ocasión tenemos a un tremendo invitado. Él se ha especializado en una de las técnicas regenerativas más importantes y potentes con que cuenta la humanidad, diría yo, que es la agricultura sintrópica. Nos encontramos hoy con Francisco Fuenzalida, de Centro de Estudios Agua Tierra. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Súper bien, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y querer conversar de este tema tan importante para la situación actual del mundo. Yo te conocí siguiendo tu Instagram, que se llama Regeneración Agua Tierra, y para empezar esta conversación quisiera afirmarme de este concepto que ha estado resonando cada vez con más fuerza. ¿Por qué se está hablando cada vez más de regeneración? Bueno, esa es una buena puerta de entrada porque la regeneración entró fuerte en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, por un reconocimiento del nivel de daño, el nivel de degradación, el nivel de crisis que se vivía a nivel planetario, donde los conceptos que estábamos manejando, como que era básicamente el concepto de lo sustentable, ya no estaba dando los saldos positivos en la ecuación, cuando veíamos que sostener algo que estaba cayéndose a pedazos, un mecanismo que ya estaba desarticulado por el daño que había recibido, los sistemas de suelos, los sistemas hídricos, los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas políticos, no estaban pudiendo funcionar y había que abocarse a la misión de sanarlos, de mejorarlos, de curarlos, de regenerarlos. Entonces la regeneración para mí, yo la descubro trabajando con Humberto Maturana el año 2016 y 2017 en su empresa matrística, y ellos venían trabajando esto como una especie de concepto paralelo al de permacultura, donde tanto regeneración como permacultura no se entendían como conceptos muy técnicos, cuando permacultura es propiamente tal un sistema de diseño de hábitats en armonía con la naturaleza. Y se había trasladado el concepto hacia algo más general, una especie de movimiento ecológico. Con la regeneración pasaba algo parecido. Después, con algunos amigos nos pusimos a rastrear ciertos orígenes y vimos que Carol Sanford, una estadounidense, a partir de trabajos que vienen de Gurdjieff, que ya se va al psicoanálisis y a otros lados, hablaban de esta regeneración del espíritu humano y de la conciencia humana, por ende, del ecosistema también. Y después el tema y el nombre pega entre gente que era asidua a la permacultura y a la ecología, y se empezó a usar el término agricultura regenerativa, porque era donde yo creo que más se sentía la necesidad, y la gente que estábamos en permacultura o en agroecología sabíamos que había que poner un poquito más, había que esforzarse por encontrar modelos o técnicas o estrategias que nos permitieran sanar lo dañado para llegar a un nuevo punto de equilibrio en el cual pudiéramos generar el sustento que las comunidades ecosistémicas necesitan. Entonces entró como entra casi todo, quizás como algo nuevo, después una especie de pequeña moda en grupos pequeños, y después con el documental Kiss the Ground. Con ese documental yo creo que el término agricultura regenerativa se hace famoso, lo empiezan a querer usar todos, y ahí empiezo a pensar y a distinguir en mis talleres sobre qué significa realmente regenerar, porque esto casi siempre converge la agricultura como un lugar donde converge la actividad cultural humana con la actividad ecológica, y es como un punto de inflexión muy importante que me hizo a mí acercarme a la agricultura, y descubrimos que había que sanar las condiciones, regenerar las condiciones, y muchas agriculturas empezaron a llamar a sí mismas agricultura regenerativa, y empezamos después a poder analizar las diferencias que hay entre cuánto regenero, cómo regenero, o qué es lo que entiendo por dejar un lugar regenerado. Uh-huh. Me parece muy interesante la conexión que haces del concepto más allá del tema agroecológico, y que la regeneración empieza desde el ser mismo.
Interesante también que hayas rastreado el origen del concepto actual, incluso desde trabajos del mismo Gurdjieff, pleno y duro trabajo interno, y reflejarlo con el trabajo con la tierra. Pero volviendo a este punto de vista, no estaríamos hablando de regeneración de no haber tenido una industria forestal y agrícola tremendamente destructivas. ¿Qué es lo que hace de esta agricultura una mala práctica para el planeta? Sí, bueno, esa muy buena segunda pregunta. Para continuar lo mismo que estábamos diciendo, las contrataciones a nivel de paisaje, a nivel de entorno, a nivel de ecosistema, son súper fáciles de ver. Nosotros estamos viendo hace tiempo el tema del cambio climático, del aumento de la temperatura, de la acumulación de gases de invernadero, y nos han hecho ver y creer que es el ciclo del carbono y el ciclo de los gases el que controla el clima en la Tierra. Y nosotros últimamente, hace unos años, siguiendo el nuevo paradigma del agua, la gestión natural del agua, que es una línea de trabajo que yo empecé a trabajar antes de la agricultura sintrópica con Sepp Holzer, con Víctor Schauberger, y hoy en día con el trabajo que está haciendo Zachary Weiss con We Are Water Stories, que está muy interesante. Hemos visto que es el ciclo del agua el que regula más del 75% de la temperatura y de los flujos climáticos del planeta. El ciclo del agua está principalmente desarrollado en lo que es el suelo. El suelo es la interfaz, es el sistema operativo del ciclo hidrológico, es el encargado de recibir la lluvia y absorberla y guardarla. Con la agricultura, digamos con la agricultura orgánica tradicional de insumos que lleva 10.000 años y la agricultura industrial que lleva no más de 150, no, mucho menos. O sea, los métodos industrializados llevan 200 años, pero los métodos químicos y agroquímicos llevan solo 50, con lo que se llamó, mal llamada, la Revolución Verde. Simplemente era un paradigma de industrialización final, podríamos decir, donde las cadenas alimenticias ya quedaban totalmente dependientes de los ciclos de exportación, de los productos químicos, de una agricultura basada en el petróleo, como dice Fukuoka, 100%. De un momento a otro nos dimos cuenta que los suelos habían sido no solo dañados, sino prácticamente mutilados, torturados, desgarrados, como puede haber pasado con las personas que sufrieron violencia política. Para mí el símil es bastante cercano, por eso lo utilizo. No es algo menos duro, menos violento que otras cosas, procesos históricos que hemos visto, simplemente que hemos, como sociedad, mirado para otro lado, simplemente. El daño principal al cual la regeneración alude, para mí, es un daño al suelo. Como, digo, repito, interfaz de un sistema mayor, conexión entre atmósfera y vida. La vida se sostiene en el suelo y el suelo, cuando está sano, puede recibir la lluvia y por ende puede activar el ciclo de la evapotranspiración, que es el ciclo que consume kilowatts del sol y es el ciclo que hace que lluevan los continentes y también es el ciclo que hace que el agua se pueda almacenar en los continentes. Después se deducen un montón de cosas que la ciencia climática no nos está diciendo. Por ejemplo, cosas que pueden no saltar a la vista, como que el agua del mar ha subido no por el derretimiento de los polos por la temperatura, sino porque los continentes están secos. Y el agua que antes se mantenía en el planeta de una forma más o menos estable, parecida a la energía, aunque igual fluctúa un poco las cantidades de agua planetaria, debían almacenarse en los montes, en las laderas, en los continentes. Y ahora sufrieron un desagüe, fueron drenados hacia el mar. Entonces el mar subió de nivel. Lo que hay que hacer es que la lluvia que continúa evaporando del mar vuelva a almacenarse en los continentes. Y de ahí sale la necesidad de rehidratar el paisaje mediante los paisajes de retención de aguas, para volver a activar lo que también llamamos la bomba biótica, que es un descubrimiento de unas científicas rusas en el año 2006, donde ven cómo es la diferencia de temperatura y de transpiración y de humedad que genera el continente con superficie forestada real, con laderas y quebradas y valles y cuencas forestados, con vegetación, lo que hace que se succione el agua y la humedad del mar y juntos generan una información y una cantidad y una calidad suficiente para que llueva lo necesario para el suelo en cuestión. Es una maquinaria altamente inteligente, altamente sofisticada, la cual no tiene sentido diseccionar. Nosotros hemos atacado y vivimos, y nuestro impacto mayor está en el lugar donde debe estar el chip, la placa madre, podríamos decir, que es el suelo.
Y es ahí donde tenemos que intervenir reteniendo el agua, en primer lugar, para facilitar y generar condiciones de infiltración, y en segundo, y no antes, y no de manera paralela, revegetar el suelo de manera drástica y de manera, podríamos decir, directa, sin titubeos, sobre qué tipo de vegetación le puede hacer bien a mi suelo. Un suelo descubierto es un suelo en muerte. Un suelo con cubierta vegetacional es un suelo en transición a sanarse, a regenerarse. Entonces necesitamos esas dos mínimas condiciones, que es infiltrar el agua con mecanismos físicos, movimientos de tierra, y generar revegetaciones intensivas, por lo cual nosotros entramos a trabajar en el paradigma de la agricultura sintrópica, porque pensamos que nos permite cumplir ese objetivo con los menores recursos y con la mayor efectividad posible en un corto plazo. Qué fuerte la palabra que ocupas al decir que el suelo ha sido torturado, pero certera, diría yo. Como mencionabas, el suelo es vida. De él depende gran parte de la vida que nos sustenta hoy en día. Es por eso que ponemos hincapié en el bienestar de este. Pero, ¿qué es un suelo saludable y por qué es tan importante esta salud? Sí, bueno, el suelo para nosotros es un organismo vivo o un macroorganismo, como le dice Gotch, porque organismo propiamente tal desde la perspectiva de la autopoiesis no lo es un conjunto, un macroorganismo coordinado que aloja a toda la diversidad biótica del planeta, desde las bacterias unicelulares sin núcleo, que son las bacterias de donde se originó la vida, en nuestra perspectiva, por simbiosis, por endosimbiosis, que es la teoría de Lynn Margulis, que también es la creadora de la hipótesis Gaia, aloja al reino protoctista, mal llamado protista, donde empiezan todos los organismos que son multicelulares, pero que son muy pequeños, como los protozoos, como ciertos nemátodos, toda la microbiología está ahí, y después de ese reino nacen los otros tres, en súper estrechez evolutiva. O sea, el reino hongo, el fungi, el reino vegetal, la flora, y el reino animal, la fauna, están íntimamente emparentados y todos nacieron del mismo útero, que es el suelo. Y todos no solo nacieron ahí, sino que conviven ahí y generan los factores evolutivos y el mecanismo necesario para que las condiciones, el equilibrio, le llaman también homeostasis del planeta, pueda seguir existiendo. La hipótesis Gaia nos plantea que son los organismos vivos los que mantienen las condiciones de gases, de temperatura y de diferencias alcalinas ácidas para que la vida pueda seguir existiendo. La vida básicamente depende de los microorganismos y de la microbiología del suelo para sintetizar minerales, para generar su estructura, para alojar y alimentar a las plantas. Y en ese sentido, los suelos, en cuanto a características generales que nosotros vemos, están no solo erosionados sin cubierta vegetal, sino que duros, compactados y calientes. No puede alojar la vida ahí. No puede llegar la lluvia que da vida, que trae las bacterias, porque las bacterias alojan y viajan en las moléculas de agua. Llegan a los suelos y básicamente para mí es como que un suelo que tú dejas que infiltre el agua, pega como un chiflido a las demás especies vivas y le dice, bueno, lo mínimo ya está, ahora podemos volver, empezamos a volver, y llegan los microorganismos primero, y llegan los hongos después, y si los suelos están demasiado degradados, llegan los líquenes y los musgos, y las primeras plantas más aguerridas, más pioneras, y ahí empieza el fenómeno, el gran fenómeno que define al suelo como un macroorganismo altamente inteligente del cual nos sostenemos, que es la sucesión ecológica, sucesión natural de especies o sucesión. Yo le llamo sucesión natural de especies, siguiendo a Ernest Gotch y a otra gente. La sucesión natural de especies es el mecanismo por el cual el suelo nace, se desarrolla, madura y envejece. Y lo hacen todos los suelos del mundo. Y también lo hacen en un pulso. Tampoco es que lo hagan por separado. Entonces, si bien nosotros aislamos los lugares en ecosistemas o terrenos, no sé, delimitados, los suelos son unos continuos. Uno puede dar vida a un suelo de un momento a otro respetando sus procesos sucesionales. La agricultura que no permite el desarrollo sucesional del suelo, y es casi la totalidad, salvo contadas excepciones, todo entra dentro de la variante de agricultura de insumos, donde no cuidamos la sucesión del suelo, sino que buscamos alimentarlo en el corto plazo y en el presente para generar
un estado sucesional avanzado ficticio que nos pueda entregar cosechas. Por eso este círculo vicioso de un suelo que es alimentado por insumos, aunque sean bocachi, microorganismos de monte, micorriza, los test de compost más sofisticados que sabemos hacer, siempre es una artificialidad, porque el suelo no desarrolló ese camino por sí mismo mediante los procesos biológicos y químicos o bioquímicos de la sucesión natural. Por ende, estamos siendo dependientes de los insumos orgánicos, y eso es lo que ha hecho la vertiente de la agricultura orgánica y agroecológica hasta ahora, porque está entrando fuerte la agricultura de procesos por el poder que tiene y por el potencial que muestra y por los resultados que va dejando detrás, por los costos, por cómo esto es acercable a los campesinas y campesinos del mundo, y la agricultura de insumos está empezando a convivir con esto y está empezando a entenderse que si uno no promueve la sucesión ecológica, el suelo no puede madurar, y es como una persona de 12 años y tú la pones a trabajar y la mantienes quizás medicada para que funcione como adulto, pero esa persona no va a tomar y no va a mostrar su potencial hasta que tenga 50 años. Y si no tuvo una buena salud, tampoco va a mostrar el potencial cuando tenga 50 años y va a estar toda atrofiada. Entonces, el suelo pasa lo mismo. El suelo bebé hay que cuidarlo con plantas que lo puedan llevar y que le muestren el camino hacia la juventud y hacia la adultez. Y esos son finalmente las plantas secundarias del planeta, que son los arbustos y los árboles. Y varias herbáceas. De ahí viene la división en agricultura sintrópica de ciclo de vida y estratificación. Los procesos de estratificación son procesos de sucesión ecológica en busca de una mejor captación en cantidad y calidad de la luz solar. Lo mismo que tú vas a hacer ahora, somos mucho más capaces que a los 15 años de hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, no podemos pretender autofertilidad del suelo o autofertilidad, como dice la gente que estudia los bosques, sin agricultura de procesos, sin generar una réplica, que es lo que hace Götz, de la funcionalidad de los ecosistemas originales que habían ahí, y no con los componentes exactos que ahora presenta ese ecosistema, porque ya no están y ya no son capaces de, en un corto plazo, volver al estado en que estaban antes. Los bosques nativos, que se habla tanto, han perdido en muchos lugares, sobre todo en nuestros climas mediterráneos, semiáridos, y muchos climas templados con degradación forestal o ganadera, han perdido la capacidad que tienen para regenerarse por sí mismos en un plazo razonable. La vida no tiene, bajo nuestra perspectiva, ninguna posibilidad de ser amenazada por la humanidad, pero nosotros podemos generar condiciones para que nuestra especie no viva aquí muchas décadas más. La cosa es que nosotros tenemos que cuidar ese suelo, que tiene que, ya yendo a lo práctico y a la gente que no tan técnico y que no sabe tanto de esto, el suelo tiene que verse con materia orgánica, y la materia orgánica es negra y tiene cierto olor y tiene cierta porosidad. Entonces, un suelo vivo es un suelo que retiene el agua, que la absorbe, que tiene vegetación y que tiene comunidades vegetacionales en sucesión, y que es poroso, que tiene altas cantidades de materia orgánica y que tiene equilibrios bioquímicos propios que no hay que inducir, que no hay que mantener con el compuesto tal, el no sé cuánto tal, la huevita tal que mata la plaga, sino que hay que entender que el proceso de sucesión ecológica o sucesión natural de especies es el que controla todo, y aprendiendo a intervenir el proceso de sucesión ecológica es donde nosotros podemos permitir la salud del suelo. Has mencionado varios nombres importantes, y para nuestra conversación, especialmente el más notable es el de Ernst Götz, que es el creador de la agricultura sintrópica. ¿Nos puedes contar un poco cómo Götz llega a este sistema? Sí, por supuesto. Bueno, Ernst Götz ya tiene casi 50 años en Latinoamérica. Era investigador, agricultor en Suiza ya a sus 20 años, y un día tuvo una revelación que a él le encargaban en una pega que tenía, fitosanitaria, crear variedades por hibridación genética, no transgénica, sino por mezcla, especies más resistentes a los cultivos, porque ya en los años 70 ya se veía que los suelos estaban degradados. La gente ya lo sabía. La degradación de los suelos lleva siglos. Entonces, Götz dijo, no, esto está mal. La pregunta, el objetivo está mal. Yo no voy a fortalecer a plantas para que puedan vivir en condiciones desfavorables. Yo voy a crear condiciones favorables para que las plantas vivan bien. Ya le dio vuelta a la cuestión.
y se tuvo que ir de donde estaba. Entonces tuvo que dejar los institutos, las facultades o los organismos institucionales en Suiza y se fue a Costa Rica. Y en Costa Rica empezó a desarrollar su investigación de cómo es posible fortalecer los suelos y las condiciones para que las plantas se den mejor y no tengan que batallarla tanto, y menos haya que empezar a generar combinaciones genéticas para que puedan aguantar las horribles condiciones que hemos inducido en nuestro entorno, horribles condiciones ecosistémicas. Entonces se topa con la selva y se topa con comunidades indígenas que hacían manejo de la selva, manejos que más tarde entendimos como agroforestería indígena, básicamente, con varios milenios de desarrollo, donde desde la arqueobotánica y desde la arqueología, yo soy de profesión antropólogo, entonces también tengo una línea bien metida por ese lado. Nos dicen cómo estas selvas, tanto centroamericanas, desde Maya hasta Panamá, desde México hasta Panamá, las partes mayas y las partes cunayala, que son del Darién, ya llegando a Colombia, y las selvas amazónicas, habían sido de cierta manera plantadas por mamíferos primates superiores como nosotros, superiores en el sentido de peso y de dinámica, no de esencia ni de ser. Y le interesó mucho. Dijo, oh, ¿cómo estos ecosistemas, con estos árboles y con esta abundancia, porque lo primero que uno ve en una selva o en un bosque nativo ancestral es abundancia? Troncos gigantes, abundante materia orgánica, abundante biodiversidad de especies vivas, sostienen mamíferos de alto consumo calórico, los ecosistemas boscosos y selváticos. Entonces Götz quedó básicamente pasmado y empezó a averiguar. Y vio que existían manejos agroforestales y existía una especie de convivencia de larga data que aseguraba una participación de este mamífero más grande del cuento, que era el ser humano, que garantizaba la fertilidad y la circularidad, la autofertilidad de los ecosistemas a largo plazo. Era parte de este engranaje. Y después lo comparó con la tradición europea, donde había entrado muy fuerte lo que era la agricultura de insumos hace 10.000 años, porque fueron los lugares donde la agricultura, la domesticación agrícola y la agricultura sedentaria decantó. Partió en Medio Oriente, partió en Asia, pero decantó en Europa, y en Europa tuvo sus estragos, básicamente. Entonces era muy ajeno esto de convivir con los bosques de una manera agroforestal, podríamos decir. Y bueno, estuvo poco rato en Costa Rica con algunas granjas y llegó a Brasil, y ya él tenía el convencimiento en Brasil, en Salvador de Bahía, bioterrenos que habían sido exforestales, su tierra fullida, que es tierra quemada. En 1982, el año que yo nazco, él la compra 500 hectáreas a precio de huevo, porque habían sido recién deforestadas completamente y se habían llevado toda la madera, todo el valor, esa tierra estaba muerta. Entonces Götz decide, aquí voy a hacer mi gran experimento, que hoy en día se llama Ojos de Agua, ya no se llama más tierra fullida, tierra muerta, o tierra quemada, no sé cómo era. Hay algunas imágenes ahí en los documentales Life in Synthropy de cómo era. Y él empieza a probar el método agroforestal, siempre mirando, él quería que la agricultura anual o que la agricultura de hortalizas, la milpa, podríamos decir, pudiera convivir dentro de este esquema. No quería sacarla, porque sabía lo dependiente que éramos de la huerta, en el fondo. Entonces empezó a investigar y todo, y empezó a reforestar su zona. Y le iba bien, pero no había podido agarrar vuelo hasta que el año 93 y 94 vieron unas tormentas y unos huracanes muy grandes. Él empezó a cultivar cacao y café como lo hacía la gente de la zona, y empezó a convivir con la gente de la zona y a recopilar historias y a mezclarse como europeo dentro de las comunidades indígenas. Ahí se lo acogió muy bien. Hoy en día él tiene le dicen el rubio, el ángel rubio, porque él trajo la prosperidad a la región. Y trajo la prosperidad campesina, no la prosperidad del mundo europeo que arrasa y construye ciudades y caminos, extractivismo. Él trajo el bienestar agroecológico a la zona. Se dice que hizo más de 4.000 asesorías gratuitas por su zona, porque él sabía que de esto depende nuestra sobrevivencia en el planeta. Entonces vino ese año un set de tormentas que destruyeron los cacaotales y los cafetales de toda la región. Y esos veranos, en 2 veranos, él descubrió el sistema del disturbio, que le llamó, de la poda. Y con eso descubrió cómo era posible intervenir la sucesión ecológica, porque era un observador muy agudo y estaba generando procesos agroforestales muy intensos, pero hasta ahora seguían un poco el esquema de lo que es el bosque comestible de Crawford, de Jack,
de Hart, que es la variante inglesa del bosque comestible, que es la que nosotros más conocimos hace 5, 8, 10 años atrás, yo la conocí. Esta vertiente es súper estática, es poco dinámica. La dinámica es lo que él descubrió con estas tormentas y vio cómo el ecosistema completo agarraba una fuerza, una vitalidad y una fertilidad que él creía que la sociedad y que el agro y que la gente no sabía que era posible después de la tormenta. Y empezó a decir, aquí está la madre del cangrejo, aquí está la clave, esta es la piedra filosofal, este es el lugar, este es el momento, es el donde ocurre la intervención benéfica en favor del ecosistema, y es el disturbio y es la poda drástica, y la empezó a desarrollar y empezó a ver. Después tenemos el artículo que saca el 94 después de ese descubrimiento, que se llama El renacer de la agricultura. En realidad no se llama así, esa es la traducción que sacamos de Chile. Se llama Breakthrough in Agriculture. Y para el 94 un cierto grupo de académicos agrícolas de Brasil se habían fijado en Ernest Götz y le dicen, don Ernest, usted tiene que sacar un paper, porque esta cuestión, si no está en paper, nunca va a ser real. Entonces Götz saca su primer y único paper en todo este tiempo, que se llama Breakthrough in Agriculture, que puede ser la arremetida, es como la revolución en la agricultura, y él dice, yo vengo a cambiar 10.000 años de agricultura, y introduce por primera vez el tema de la poda selectiva, de la poda drástica, como un disturbio necesario para que el ecosistema avance a mayores niveles de fertilidad estables, porque también, como dijimos, con los insumos tú puedes generar un nivel de fertilidad estratosférico con abonos orgánicos, pero decae inmediatamente y genera muchas plagas a futuro. Es un bien para el momento, pero un mal para el largo plazo. Y ahí surge, y después de eso se hace famoso en todo Brasil. Del 94 al 2015 viene la época de la expansión, y al 2015 sacan el documental en la COP21 Life in Syntropy, y Life in Syntropy adquiere fama y de ahí se hace famoso a los 5 continentes, y del 2015 hasta ahora podemos rastrear por lo menos unos 20, 30, hasta 40 países donde esto se practica con gente como yo, que está aprendiendo. Götz da mucha libertad a nosotros, lo que es bueno y malo, porque tenemos que vernoslas por nosotros mismos, cómo se desarrolla esto, tenemos que poner en práctica. No te pescas si tú no tienes práctica, o sea, denosta un poco el movimiento ecologista que no mete las manos a la tierra y que solo se preocupa de una cosa más formal, una cosa más discursiva y una cosa más de principios, porque él piensa que la ecología parte en la agricultura, y de ahí que nosotros nos trasladamos finalmente al paraguas de la agroecología, donde lo que nos interesa es reactivar los movimientos campesinos para que se vuelvan a reapropiar de los suelos y de los territorios, una especie de contrarreforma agraria, para que podamos generar nuevamente sistemas alimentarios de ciclo corto, de ciclo local, y se desarrollen los procesos de soberanía alimentaria. Y para eso, el campesinado también, para mí por lo menos, ahí no puedo hablar por más gente, pero sí sé que muchas ramas de la agroecología, de la vía campesina, lo trabajamos así, no tienes que ser campesino de familia campesina para ser agricultor regenerativo. Y ahí se abre la puerta para todos los citadinos que nos hemos sentido atrapados o sin un lugar donde de ser efectivos en nuestras luchas ambientales o nuestras luchas por la vida misma, y se genera un movimiento campesinado de campesinos y campesinas que tiene un origen muy diverso, pero que tenemos el punto en común, que queremos revitalizar los suelos para poder vivir nuevamente de ellos. Y de ahí las variantes más políticas o más ecológicas. Yo ahora, por ejemplo, estoy intentando hacer algunos esfuerzos de intervenir los movimientos tipo Modatima, tipo Match, para generar cuadros agrícolas ahí. Son pura gente, me lamento decirlo, pero parecen burócratas. Son capaces de amarrarse a un árbol o de hacerse morir por una retro en un glaciar, pero no son capaces de revivir un suelo degradado. Entonces, ese es un poquito mi trabajo también, al cual yo me siento llamado, para el cual la agricultura sintrópica rompió un techo, el cual yo me sentía muy atrapado. En 2017 yo manejaba Fukuoka, manejaba orgánico, manejaba biodinámico, manejaba paisajes de retención de agua, pero sentía que no había posibilidad. Y yo, por ende, había dejado de practicar y de enseñar. Pero cuando, gracias a Humberto Maturana, yo conozco a Ernest Götz, en una misión por preguntarle a Ernest Götz, oiga, caballero, ¿cómo es que usted cultiva
con el método del amor incondicional y la cooperación, que eran conceptos de la psicología, de la biología, y no de la agricultura. Entonces a mí Humberto Maturana me manda personalmente a hacerle una entrevista a Ernest Götz. Y yo voy, se la hago, tomo el curso y digo, fue un parteaguas, fue un momento, un punto de inflexión en donde yo digo, esto no siquiera ha comenzado. Entonces ahora tenemos que luchar contra todos los prejuicios que han habido de 10.000 años de agricultura de insumos. Y son muy grandes, todas las plagas, todo lo nativo, son conceptos que están muy reñidos con todo lo científico, con toda la academia. Se le tienen las invasiones biológicas, es el gran tema hoy en día, y para nosotros son las bendiciones biológicas, no las invasiones. Fukuoka antes de morir se deja su testamento, es gotchiano, o Götz es Fukuokiano, porque viene después. Él dice, bueno, al final de mi vida pude recorrer India, pude recorrer África, pude recorrer Oriente Medio, pude recorrer California, y les digo, no hay otra opción. Subámonos a los aviones con cantidades de semillas del más alto grado de invasividad que ustedes conozcan y espárzanla por los desiertos y por los continentes, porque esto se está acabando. Nuestro nicho ecológico se está muriendo y necesitamos reactivarlo con los poderes del planeta, no con los poderes del país o de la región o del continente. Quizás alguien podría pensar que las técnicas de Fukuoka no van en la misma línea que la agricultura sintrópica. Yo creo que no hay contradicción, pero a simple vista podría pensarse que sí, Fukuoka habla de la mínima intervención, entre ellas no podar, y vemos que en el sistema de Götz esto es un elemento central. Uno era el método Fukuokiano del cultivo natural, donde tampoco él, si tú lo lees con minuciosidad, no recomienda no podar, recomienda hacer solo lo necesario. Cuando él en sus cultivos de frutales plantó acacios y de todos tipos de partes del mundo para generar una fertilidad, los podó 7 años después, pero solo una vez y cuando fue necesario. Después, otra cosa que hay que puntualizar es que este esquema se puede leer en Sowing Seeds in the Desert, Sembrando en el Desierto, el libro póstumo, maravilloso. Creo que es uno de los mejores o el mejor libro de agricultura regenerativa que existe en el planeta. Y obviamente lo dejó un maestro de tal envergadura. Él nos dice, esto es un método desarrollado para reforestar el desierto. Dejó de ser un método agrícola por ahora. Es lo mismo que nos dice Götz. Primero creemos las condiciones. Después vamos a poder hacer agricultura. Perfecto. Si te parece, entremos un poco más de lleno en la técnica misma. Nos decías que esto está basado en la sucesión natural, y recién hablábamos de la poda. Sé que se ocupa mucho mulch también, y que la asociación de plantas juega un rol muy importante. Cuéntanos un poco más de cómo funciona esto. Bueno, primero decir que algunos de sus nombres, otros nombres propios que tiene es agroforestería sucesional o agroforestería dinámica. Dentro, Götz la describe como una agricultura de procesos, donde son los procesos de las mismas plantas y microorganismos y animales, ¿a qué llamamos procesos? Es al metabolismo. Los metabolismos son los ciclos, los funcionamientos de los organismos. Respiran, intercambian bioquímicamente con su entorno de manera constante. Esos procesos tienen el protagonismo dentro de esta agricultura y se descubrió que son capaces de sostener la fertilidad por sí mismos. Entonces, los procesos y la sucesión se desglosa y se abre para analizarla con estos conceptos de la estratificación y el ciclo de vida. Götz, observando, descubrió que lo que ocurre con la sucesión ecológica en un lugar son procesos de estratificación. O sea, las plantas buscan acomodarse de acuerdo a sus necesidades de luz en consorcios estratificados que juntan la luz del sol de manera mancomunada, de manera colectiva. Entonces de ahí sacamos una primera conclusión, que las plantas por sí solas no son capaces de generar fotosíntesis de calidad. Como que yo me imagino, y son preguntas que ya después de mis 4 años de investigación ya le tengo para cuando vea Götz de nuevo, hay una especie de espectro, y ahí me voy un poquito a la biodinámica, a la antroposofía, hay espectros diferentes que en conjunto, como un arco iris, forman un todo. Esa es la energía que busca el bosque al estratificarse y al generar. La estratificación es muy simple. Hay plantas que necesitan más luz y otras plantas que necesitan más luz y se juntan en arreglos para que eso suceda. Entonces unas básicamente viven bajo la sombra de las otras y otras sobre la copa de las demás. Tenemos emergente, alto, medio y bajo
como los 4 principales estratos, pero la agricultura sintrópica nos provee de 12 estratos. O sea, cada estrato se divide en 3. Y cada ecosistema presenta 12, 9, 7 estratos. No existen los 4 estratos, pero ha sido la simplificación que ha llegado desde la teoría para nosotros poder empezar y poder poner en práctica y poder afinar el estudio del estrato, porque es muy difícil, porque el estrato no depende de la planta en sí misma, depende de las vecinas. Entonces es un concepto relacional y más complejo aún. El estrato de la planta puede ir cambiando según su madurez. La planta llega y alcanza su estrato cuando es madura y ahí despliega los potenciales de su estrato, pero puede crecer en un estrato diferente. Y entonces entra el tema del ciclo de vida. Una planta de estrato alto, de estrato emergente, que va a estar por sobre las demás, que no quiere recibir tanta sombra, pero de ciclo muy climáxico, o sea, muy longeva, que se va a demorar mucho en crecer, va a vivir su vida los primeros 20 o 30 años como estrato bajo o medio. Y solo cuando tenga 25 o 30 años, según el crecimiento, va a emerger y va a agarrar su estrato. Y entonces las plantas del mismo estrato de ciclo más corto recién ahí pueden salir del sistema. Entonces, un peumo y un eucalipto pueden convivir de manera armónica y benéfica sin ningún problema, porque el eucalipto es de estrato emergente de ciclo secundario y el peumo es de ciclo longevo, de ciclo climáxico y también de estrato emergente. Entonces, el eucalipto, mientras el peumo no sea capaz de sostener su estrato, en términos de producción de biomasa también, porque solo la planta cuando está madura y está en su estrato puede aportar la cantidad de biomasa al suelo que le corresponde. Entonces, por mientras, se pone ahí una planta emergente de ciclo secundario, que no tiene por qué ser el eucalipto, pero es una de las más disponibles y hemos visto una con los metabolismos más adecuados para esa función de sobrellevar el periodo donde la degradación del suelo todavía está muy presente y necesitas plantas que dinamicen. Ahora, si tú lo dejas solo, el proceso va a demorar varios siglos. Entonces entra la poda y nosotros aceleramos un proceso que se iba a demorar 200 años y lo hacemos en 5, en 7 o en algo así. Para quienes no están familiarizados con el término, ¿nos podrías explicar qué es biomasa? Y hablemos un poco del poder de la poda. La biomasa es la materia orgánica, es la cantidad de ramas o hojas que caen al suelo después de una poda. Una planta que va a estar en un sistema para aportar biomasa y no para quedar a largo plazo, ahí distinguimos entre plantas objetivo y plantas de biomasa. Las plantas de biomasa son las plantas de soporte, las plantas ingenieras, que van a convivir con una especie de bosque final que nosotros queremos ver. Es lo que llamamos nuestro objetivo y puede ser de bosque nativo, puede ser maderable, puede ser ganadero, puede ser frutícola. Los objetivos son múltiples, pero las plantas de biomasa siempre van a tener que estar presentes para acortar el tiempo sucesional mediante las sucesivas podas y hacer ese mismo tránsito de acumular materia orgánica y de generar estructura de suelo en menos tiempo. La poda, que hace caer materia orgánica, biomasa le llamé al suelo, genera cambios y genera modificaciones bioquímicas, porque tan importante como lo que uno ve arriba, que es lo que saca, es lo que pasa en la raíz cuando uno poda. Y ahí viene todo el secreto de cómo la poda da la información al suelo para que avance y para que continúe su nivel. Más o menos le dice, aquí hay disponibilidad de materia orgánica para que tú sigas avanzando en tu madurez. Entonces nosotros empezamos a cultivar excedente de biomasa, excedente de materia orgánica en nuestro mismo predio y a controlar su bioquímica con el mecanismo de la poda. Y ahí entra una distinción que es fundamental. Las plantas generan cierta información bioquímica cuando son podadas en fase de crecimiento vegetativo y es una información de crecimiento, la famosa información de crecimiento. Hay hormonas, todas las comunicaciones y la información en el reino vivo funciona a nivel de enzimas y de hormonas. Son los mensajeros, las moléculas mensajeras. Entonces tú generas una abundancia de esas moléculas que exudan las raíces, que generan el mecanismo de la autopoda de la raíz, que es un mecanismo también raro. Yo confío en todo lo que me han dicho la gente sintrópica de la que he aprendido, aunque yo nunca he podido ver una autopoda, porque tú no ves el subsuelo, está vedado a nuestros ojos. Cuando ocurre esa autopoda, que es proporcional, si tú podaste 20 kilos de biomasa, estás podando aproximadamente 20 kilos de raíces,
que el árbol lo hace por sí mismo y que están cargados de los mensajes hormonales que tú le diste según el momento que ocurrió la poda. Entonces, si tú pillaste el árbol en crecimiento vegetativo, vas a soltar ácidos giberélicos, auxinas, las giberelinas y las auxinas, que son las principales hormonas de crecimiento, y vas a promover el crecimiento de todo el macroorganismo, de toda la vecindad, de todo el sistema, de todo el agroecosistema. Y si tú podas, cuando la planta empieza a florecer y deja su crecimiento vegetativo anual, las hormonas que están presentes ahí cambian y ya no son más estas hormonas de crecimiento, son hormonas de senescencia y están hechas para permitir que las plantas florezcan y la comunidad que tiene asociada detiene su crecimiento. Entonces, nosotros promoviendo que las plantas de biomasa sean podadas 1 o 2 veces al año en crecimiento vegetativo, promovemos rebrote. Y cuando viene el rebrote son inyecciones de hormonas y de fertilizantes para todo el sistema. Entonces nosotros ponemos plantas de biomasa en los sistemas que sean buenas rebrotadoras. Esa es la condición básica, la condición sine qua non, la condición única, mínima más que única, de una planta de biomasa. Tú la podas, rebrota con fuerza, por eso se utilizan también los pastos, porque rebrotan muy fuerte, pero también se utilizan, muchas plantas son rebrotadoras, el palqui, el maqui, un maitén, son buenas rebrotadoras del bosque nativo esclerófilo de acá, pero también tienes miosporos, o peumo europeo, o aromo, o los tipos de acacia, son buenos rebrotadores, el palqui extranjero, un matico. Ahí tú tienes que entrar a jugar con la ecofisiología de las plantas de tu zona. Entonces tienes que entender tu clima y saber que yo aquí no voy a hacer biomasa con plantas tropicales. Y tampoco puedo hacerlo con plantas que se me hielen, pero tampoco lo puedo hacer con canelo ni con notro, porque estos suelos y estos climas no le van a dar para ello. Entonces tengo que meter un entendimiento ecofisiológico y agroclimático para entender cómo hacer los consorcios y combinar plantas de rápido crecimiento y de buen rebrote para que me cultiven un suelo donde yo estoy paralelamente cultivando mis árboles frutales o mi bosque nativo, etcétera, etcétera. Y ahí como que se redondea un poquito el tema. Otro procedimiento central es cubrir la mayor cantidad del suelo posible con materia orgánica, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Es importante porque es el alimento del suelo. El suelo se alimenta con energía solar transformada en materia orgánica. Si tú no alimentas el suelo no va a desarrollarse, entonces no va a madurar, entonces no va a haber sucesión ecológica, entonces nunca vas a llegar al sistema de abundancia, que es el último estado sucesional del suelo. Koch divide los estados sucesionales del suelo en sistema de colonización, sistema de acumulación y sistema de abundancia. Los suelos en colonización vienen después de grandes desastres como tsunamis, incendios o erupciones. Se encuentran re poco o en desiertos degradados hace muchos años. Nosotros trabajamos en los sistemas de acumulación intentando que el suelo acumule la suficiente materia orgánica para poder pasar al sistema de abundancia donde se sustenta a sí mismo, donde ya no es necesario sustentarlo. Llegar a eso requiere de cantidades enormes de materia orgánica, como las que vemos en los bosques, que se han ido acumulando por siglos y milenios. Entonces nosotros tenemos que cultivar mucha materia orgánica y cosecharla para el suelo, no para nosotros. Aquí siempre hay una riña muy grande entre sacarle un provecho a corto plazo al suelo. Entonces, cuando cultivamos plantas de biomasa, me dicen, pero eso va a ser para leña. Yo le digo, sí, es para leña, pero trata de dejar todo el rastrojo ahí, porque esto se plantó para alimentar el suelo. Saquemos un poco de leña, pero mientras no metamos madera al suelo, el suelo se alimenta de madera. Eso yo aprendí. Y la madera es lignina. Y la lignina es un ácido húmico. Es una forma de humus. Y nos dicen que es la forma húmica más estable que el planeta se provee a sí mismo para perpetuar su fertilidad y su equilibrio. Entonces, nosotros necesitamos cultivar ese alimento para nuestro suelo. Por eso cuando partimos el cultivo sintrópico y no hemos cultivado y nuestros árboles de biomasa, de soporte, están muy pequeños, importamos desde fuera, una sola vez, ojalá, grandes cantidades de biomasa. Yo para 1 metro de lineal de árboles, para 4 metros estamos ocupando un fardo de paja. Eso significa que si plantaste 100 metros, necesitas 25 fardos de paja. Aquí, las tasas cubrir el suelo es
en la agroecología chilena y la permacultura chilena ornamental. Es como una cosa que yo le echo unas pajitas, le echo unas hojitas y ya cubrí mi suelo. Yo he calculado que nosotros echamos en el momento inicial entre 20 a 30 veces más de lo que la gente está acostumbrada. ¿Qué se busca con este inicio? Se busca un inicio potente, fuerte de un ser humano, de un ser vivo, rejuvenecido y con salud. Es como que tú pudieras volver el ser humano a la infancia y ahorrarle toda la desnutrición, todo el abandono, toda la violencia y todo lo que sufrió, y volver a nutrirlo bien y volver a darle un nuevo comienzo, básicamente. Entonces, se utiliza el arado inicial, el arado único. Entonces, se restablecen las condiciones mínimas. Yo lo veo como una cirugía plástica de un organismo que está moribundo. Entonces, te quemas la cara, tienes que reconstruir tu cara. Puede que no te quede igual a la que tenías antes, pero las personas que no te conocen van a decir, ya no te van a temer como un monstruo que se quemó la cara, ¿cierto? Reconstruiste tu cara. Nosotros reconstruimos el suelo con muchas plantas muy densas, imitando al bosque, con mucha biodiversidad, tratando de meter 20, 30, 40, 50 especies, un mínimo de 10, 15, entre plantas de distintos ciclos, entre plantas de distintos estratos y mucha materia orgánica, y ahí se crea este organismo, este macroorganismo que le llamamos agroecosistema. Y este agroecosistema es el que empieza a ser manejado y donde empieza a cuantificarse cuánta materia orgánica produce para su propio alimento. Y luego, entendiendo las dinámicas sucesionales, vamos promoviendo la agricultura. Cuando tú partes desde el primer momento con hortalizas, generalmente hay que agregar compost o algo, porque esos procesos de fertilidad no se desencadenan por lo menos hasta el tercer año. Y hay que trabajar muy bien los ciclos anuales, que son los primeros que gatillan las hormonas. En un lugar que tú plantaste, las hierbas silvestres se apoderan del lugar como a los 3, 4 meses, porque tienes riego. Ellas son las que tienen que estar primero, entonces ellas son las que tú tienes que podar antes de la floración. Si quieres avanzar rápido, desde su nivel sucesional anual hasta los niveles sucesionales secundarios, que son donde nos manejamos más o menos. Y es donde fructifica los árboles frutales, y es donde puedes sostener población mamífera, o puedes tener gallinas, donde están los procesos florales para sostener la apicultura, donde puedes hacer de todo en esa etapa secundaria cuando ya el aporte de biomasa se estabilizó. Eso generalmente ocurre después del 5.º año, porque la gente también no es muy prolija en el manejo y no es tan fácil. No es que no sea simplemente que no sepamos, sino que se nos escapan las floraciones de las malvas silvestres, de los pinchos, de los pastos. Entonces, de ahí viene el arreglo en líneas, que la gente lo asocia mucho a la agricultura sintrópica, pero simplemente es un arreglo de manejo. Como esta agricultura, nos dice Goch, es 95% manejo y 5% diseño y plantación inicial, donde en permacultura nos hemos acostumbrado que casi es al revés. El diseño lo es todo y el manejo es como una cosita. Aquí es totalmente distinto. El diseño te lo puede hacer el mismo Goch, pero en 6 meses tú lo tienes estancado. O lo hiciste bien por 2 años y se te estancó al tercer año. Finalmente, esto es abono, insumo, abono y riego versus poda. Uh-huh. O tú eliges cuál te gusta más y de qué manera tú vas a promover la salud de tu suelo, regándolo y metiéndolo abono, o ejerciendo dinámicas de poda a nivel de tu agroecosistema. Para quienes conocen o han buscado en internet de agricultura sintrópica, probablemente tienen estas imágenes de plantaciones muy ordenadas por líneas, que tiene su razón de ser por las diferencias de estratos, por las diferencias de requerimiento de las distintas variedades. Pero es para poder ordenar tamaña árboles, complejidad. ¿No? Uh-huh. Tamaña complejidad y tamaña biodiversidad y tamaño diferencia en ciclos, porque están todos los ciclos de vida mezclados en un lugar. Entonces tú necesitas de las líneas para poder hacer un manejo adecuado. Yo a gente le planto sin línea, pero le digo, cuando esto crezca va a ser un poco imposible generar productividad agrícola. Pero hay gente que no busca productividad agrícola, y eso también es bueno decirlo, porque el objetivo lo pones tú. Y si tú quieres reforestar, los patrones de poda y el orden puede ser distinto. Y hay otra cosa, en la línea es arriba, es para el ser humano. Abajo no hay orden. Uh-huh. Abajo es totalmente en 4 dimensiones, que son las 4 dimensiones de la agricultura sintrópica, que es largo, ancho, altura y tiempo.
Y con esas 4 dimensiones nosotros trabajamos y por eso podemos superponer tantos cultivos en un mismo lugar, porque estamos trabajando con las dinámicas de tiempo. Entonces, tú generas cosechas para los primeros 3 años, después de los 3 a los 10, después generas cosechas de los 10 en adelante, plantas van entrando, plantas van saliendo, grupos de plantas entran, grupos de plantas salen. Es una cosa muy dinámica. Entonces, requiere de la participación activa de los manejadores. Y esos son las personas. Porque ya los mamíferos grandes silvestres no existen. No, tú no puedes pedirle a los monos, a las jirafas, a los alces, a los osos que te poden el bosque, porque ya no están, básicamente. Entonces tenemos que entrar a hacerlo nosotros, si no los ecosistemas, nosotros estamos observando la lenta muerte de los ecosistemas, no su lenta recuperación, pero los sistemas mueren y retroceden sucesionalmente hasta el punto donde el ecosistema ya no sea capaz de cargar seres humanos. Cuando se deshaga, este es el mecanismo que tiene el planeta de deshacerse de nosotros, retroceder sucesionalmente, hasta que solo pueda sostenerse ratones, cucarachas, y ahí va a volver a avanzar, y ahí va a volver a surgir quizá un ser humano en otros 1.000.000 de años más, ojalá renovado, que entienda dónde cayó, ¿cachai? ¿Dónde está parado, básicamente? Bueno, Francisco, ya finalizando esta clase maestra que has tenido la amabilidad de compartir con nosotros, háblanos un poco del Centro de Estudios Agua-Tierra y de qué es lo que hacen. Ya, pues el Centro de Estudio de Agua-Tierra tiene harto tiempo, yo llevo como 15, 20 años investigando y participando de movimientos sociales. El año 2010, después de varios viajes por México, por Latinoamérica, siento el llamado no fue un consejo puntual de varias personas en varios lugares del mundo. Mira, tu lucha política no tiene sentido sin la naturaleza. Ustedes seres no saben dónde están parados, es el suelo básicamente el que sostiene la vida. Entonces, o vuelves a la tierra y te cobijas y entiendes o tratas de que esto sea desde la fuerza de la naturaleza o no va a pasar nada. Entonces yo como santiaguino, el 2009 emigré a Melipeuco, a las montañas de la zona Pehuenche, por allá por el Conguillío, Volcán Yaima, y empiezo a vivir la vida de la naturaleza, empiezo a aprender de la gente del campo, sin ningún prejuicio. Yo fui forestal, trabajaba faenando animales, hacía lo que hacían ellos. Y me dediqué a formarme en eso y aprender agricultura tradicional, y yo ya había conocido la permacultura en mis viajes. Entonces también sabía que esa agricultura tradicional era bastante limitada en su investigación de nuevas alternativas. Y ahí llegó Fukuoka a mi vida, lo cambió todo. Después llegó Víctor Schauberger, yo soy bien estudioso, y yo ya me decido a qué se iba a hacer mi vida y me pongo a estudiar. Y para el año 2015, 5 años después, con familia, que conocí ahí mismo, habíamos intentado varios proyectos de ecoaldea, varios proyectos comunitarios en terrenos que no habían funcionado, en mi perspectiva, por la poca preparación que teníamos como agricultores. Entonces, el año 2015 se nos acabaron los recursos, tuvimos que replegarnos, volver aquí a Lampa, donde yo vivo en la parcela de mi pareja, y empezamos a desarrollar y aprender esto. Y yo recurro a Humberto Maturana porque yo realmente estaba en una parte donde no sabía cómo continuar con estos conocimientos, creía que podían ser simplemente un adorno y que el problema estaba en otro lado. Y con Maturana llego a Goch, y con Goch se reactivan mis deseos de enseñar y de aprender y de tener algo valioso que entregar a las demás personas. Entonces, ya para ese año, cuando yo volví a Santiago, creo el nombre Centro de Estudio de Agua-Tierra, que recoge mis intenciones y mis objetivos de 20 años, de poder generar un lugar donde nos autoformamos para la soberanía alimentaria, para la recuperación de los territorios, para el buen vivir, que es un concepto de bienestar que no busca siempre crecer, que no busca siempre progresar ni avanzar infinitamente, sino que busca llegar a momentos de equilibrio, a momentos donde la cosa está andando bien, entonces no le pides más, ya tienes lo que necesitas. Es como ponerle límite a nuestras necesidades. Y esto era una investigación que es muy social también, que es muy económica, que tiene que ver con las dimensiones sociales, de ahí que a mí me gusta el campo de la biología cultural que abrió Maturana y que nos regaló, porque se mezcla esto, donde la agricultura es uno de los saberes principales, y entonces llegando a Santiago yo me empiezo a ir cada vez más a la agricultura, y cuando llego a Goch dice, aquí no se admiten ecologistas, solo agricultores, y yo digo, ya, entonces ahí está.
tengo que ser agricultor. Y así he empezado a aprender, y Centro de Estudios de Agua Tierra se nutre de la agricultura sintrópica como algo muy valioso, como algo, un entregable muy, muy necesario. Y yo me desarrollo en específicamente eso, sin abandonar los paisajes de retención de agua. Entonces hace 3 años ya tengo la capacidad de ser consultor y la confianza de ser consultor. Entonces empieza este camino de consultor, donde me empiezo a encontrar con terrenos, partí con los de mis amigos y amigas. Oye, préstame el terreno para, probemos lo que aprendí en Brasil. Ya surgieron un par, y de ese par surgieron 10, y de esos 10 surgieron 100, y hoy en día yo creo que he visitado más de 100 terrenos en Chile, desde más o menos Vallenar hasta Chiloé. Estoy trabajando en unos 30, 50 proyectos de manera paralela. Todo ha sido autogestionado, todo ha sido autodidacta, y hoy día estamos ya tratando con el desafío, que ha sido el desafío más grande, que es crecer. Empezar no fue tan difícil como es crecer, como es consolidarse, como es definir buenos productos, como es poder seguir yendo a los lugares que no tienen dinero a entregar mi conocimiento, cómo trabajar con empresas, cómo trabajar con instituciones públicas, que son una burocracia que no te que quizás si te imaginas, las MUNIs y todo eso. Se ha generado un currículum y yo he adquirido experiencia. Como que partí a tientas, partí ciego, y hoy en día ya puedo decir que hay muchas cosas que funcionan bien, muchos caminos y estrategias y técnicas y metodologías que he sistematizado y que ya me aprendí, y que se entrega a la gente que quiere saber qué hacer con su pedazo de tierra, o quiere saber cómo revivir una plaza, o cómo generar autosuficiencia, o cómo rescatar un cerro que está deforestado. La tenemos, básicamente esto es una solución holística, es una solución integral para el bienestar humano. Entonces por eso yo me meto mucho con la psicología, con la espiritualidad y con las diferentes artesanías también. Investigamos la producción de hongos, como dije, las abejas. Ahora me estoy metiendo en el tema animal, en el ganado, porque donde voy a asesorar me encuentro animales de ganado. Entonces no puedo decir, no, es que eso yo no lo sé, es que eso no sirve. Bueno, para resumir, Centro de Estudios de Agua Tierra hoy en día funciona como una consultora. Ejecutamos, damos acompañamiento, diseñamos e implementamos proyectos relacionados con los movimientos de tierra y la retención de agua, y las reforestaciones, tanto agrícolas como no agrícolas, de todos tipos, pasando por la huerta, pasando por los lugares urbanos hasta los lugares rurales de menor o mayor tamaño. Básicamente no hay algún contexto que no podamos trabajar con estas técnicas, o por lo menos yo no me he encontrado con alguno. Donde no hay agua, llevamos agua; donde no hay gente, llevamos gente; donde no hay plantas, llevamos plantas; donde la tierra es muy escarpada, hacemos terrazas, no sé. Y de eso yo me agarro para meter el tema regenerativo más profundo de una persona que se sienta desde que tenemos derechos, que es lo liberal, es la versión moderna. Tenemos derechos acá. No, aquí nosotros tenemos obligaciones. Y esa es la variante ancestral, donde tú naces en un lugar y tienes la obligación de cuidar. Entonces surge el concepto de guardián, surge el concepto de participante. De ahí que sacar al ser humano de las áreas de conservación es uno de los principales errores que está haciendo la ciencia moderna. Tú tienes que formar un ser humano participante e inclusivo, o los ecosistemas nos van a repeler, básicamente. Entonces, el mundo es una gran simbiosis, es un gran conjunto de organismos que se equilibran, y Centro de Estudios de Agua Tierra pretende recoger toda esa sabiduría de muchas fuentes, de muchas líneas. Yo trabajo con Lynn Margulis, con Ana Primavesi, con Elaine Ingham, con Sepp Holzer, con Victor Schauberger, con Geomans, con Bill Mollison, con Ernest Goch, con Fukuoka, para generar un relato donde tú veas, según tu contexto personal y cultural, cómo lo vas a encarar. Hay gente que es de ciudad, que no tiene terreno, y yo le digo, pero bueno, vincúlate a un terreno, porque hay gente que necesita que tú te vincules, y tú necesitas vincularte a un terreno, pero la gente, como que estamos en esta onda de la individualidad, del cada uno por su lado, y también de la desconfianza natural que ha generado el comportamiento que hemos tenido en los últimos siglos. O sea, nadie confía en nadie con justa razón, pero hay que atravesar esas barreras. Hay que atravesar la barrera de lo exótico y lo nativo, hay que atravesar la barrera de la guerra contra la plaga, hay que atravesar la barrera de la desconfianza entre seres humanos, y eso es lo que yo intento trabajar, muchas veces desde lo muy técnico, que es retener agua y plantar, pero la mayoría de las veces dentro de que tú entras a una comunidad de gente que está en esto. Y yo tengo grupos regionales en muchas regiones de Chile que surgen después de los talleres, que se quedan, y donde se generan intercambios súper ricos de experiencia,
de motivaciones, de gente que está sola, entonces la región tiene alguien que lo acompañe, trabajamos las mingas, los intercambios de semillas, es una organización muy multifacética, diríamos, y difícil de encasillar en una sola práctica. Recibimos voluntarios, hacemos actividades para la gente que como tiene proyectos más sociales, le encontramos la manera de hacerlo sin que tengan que desembolsar lo mismo que desembolsa una persona para una asesoría, y ahí estamos pues tratando de crecer, de afirmarse y de que esto se expanda. En 3 años, ya 4, el 4º año hemos logrado que la agricultura sintrópica se posicione en Chile. Estamos investigando sintropía como un concepto social, no como un concepto agrícola, pero bueno, para cualquier tipo de orientación, talleres, capacitaciones, acompañamiento, orientación, diseño, implementación, Centro Estudio Aguatierra y el Instagram regeneración.aguatierra. Ahí está toda la información. También tenemos un grupo de Facebook que ha crecido mucho, que se llama Agricultura Sintrópica en Chile. Ya lleva más de 3.000 miembros, es bien activo. También tenemos el proyecto Plataforma Sintrópica de Chile, del cual yo manejo, con Secano Sin Sequía, el Emilio, gran compañero, y donde estamos junto a Huertadeo, junto a Disfruta Peumayén, junto a Del Huerto al Bosque, junto a Brisna de Paja, y que somos grupos que nos juntamos para ayudarnos en la misión de aprender y de transitar este camino. Así que ya esto está empezando a crecer, está bien bonito, está bien activo, así que llamamos a sumarse, a correr la voz, a interesarse con este conjunto de alternativas que presentamos y que están teniendo muchos resultados favorables. Por ende queremos continuar, no estamos ni empezando, este es un largo camino, así que eso es lo que te puedo contar del Centro Estudio Aguatierra. Bueno, por nuestra parte nos queda solo agradecerte, en primer lugar, por todo el trabajo que llevas haciendo para ayudar a regenerar este planeta hermoso en el que vivimos, y segundo, por querer compartir con nosotros esta conversación. Yo en lo personal quedé con muchas ganas de saber más sobre el tema, así que estaré atento para cuando venga un nuevo curso y tomarlo apenas pueda. Les contamos que vamos a dejar los links de contacto de Regeneración Aguatierra y de la página web de Centros Estudios Aguatierra para que estén atentos y puedan acceder a los cursos que se están dando durante el año. Nuevamente muchas gracias, Francisco. No sé si quieres hacer un último llamado a la gente que nos escucha. A explorar, a sacarse prejuicios, a conocer cosas nuevas y a meter las manos a la tierra, que ahí está nuestro futuro, pienso yo. Muy bien, las manos a la tierra entonces. Nos despedimos de Francisco nuevamente y a ustedes los invitamos a seguirnos en Spotify o en su emisor de podcast favorito. También nos pueden encontrar en Instagram y Facebook, siempre como Permacultura Podcast. Y si quieren aportar a este proyecto, lo pueden hacer a través de nuestra página en Patreon, cuyo link también dejaremos en la descripción del capítulo. Si están interesados en asesorías o diseños permaculturales y arquitectónicos ligados a la naturaleza, pueden visitarnos en nuestra página Diseña tu Tierra. Les mandamos un abrazo muy grande pues. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.